Bien, ahora vamos a resolver el problema de B. Johnston, el problema 400C. Un brazo de 2,4 metros de longitud se sostiene mediante un apoyo de rótula en C y por medio de dos cables AE y AE. Determina la tensión en cada cable. Primero, dibujamos las tensiones en cada cable, así como las reacciones en el punto de apoyo. Es una rótula, por lo tanto, tiene tres reacciones, C en X, CY y CZ respectivamente. Lo más importante en este problema es encontrar las coordenadas de los puntos A, B, C, D y E. El punto A tiene coordenadas 0, 0, 2,4, B 0, 0, 1,2, el punto C 0, 0, 0, el punto D menos 0,8, 0,60 y el punto E 0,8, 1,2 y Z. Aplicamos entonces las condiciones de equilibrio, sumatorio de fuerzas en el eje X, sumatorio de fuerzas en el eje Y, sumatorio de fuerzas en el eje Z igual a 0. Y también la condición de equilibrio rotacional, sumatorio de aumento de torsión alrededor de un punto fijo igual a 0. Para aplicar estas ecuaciones tenemos que encontrar las componentes de los vectores tensión TAD y TAE. Para eso vamos a hacer uso de la técnica de vectores unitarios. Eso significa de que tenemos que encontrar las direcciones de cada uno de estos vectores. El vector unitario TUAD sería el segmento unitario de AD entre su módulo, o sea, tendría que restar el punto D menos A sobre el módulo de AD. D menos A nos daría 0,8, menos 0,8, 0,6 y menos 2,4 entre su módulo, menos 0,8 al cuadrado más 0,6 al cuadrado menos 2,4 al cuadrado raíz. Eso nos sale 2,6. Entonces ya tendría las componentes del vector TAD, como se expresa en la parte superior. Lo mismo se hace para el vector TAE. Tendría que expresarlo como su módulo por su vector unitario. El vector unitario igual. De TAE se resta E menos A, 0,8, 1,20 menos 0, 0, 2,4. Eso nos sale 0,8, 1,2 menos 2,4. Cada una de estas componentes se eleva al cuadrado, se saca raíz y se divide entre ese factor que se encontró. Reemplazando este resultado en la ecuación anterior, me produce la descomposición vectorial del vector TAE. Ahora, para hacer cumplir la condición de equilibrio anterior, debo hacer cumplir que el sumatorio de fuerzas en el eje X, Y y Z es igual a 0. Colocamos en una tablita de forma ordenada los vectores que hemos encontrado. TAD, sus componentes, 0,8 entre 2,6 TAD negativo, 0,6 entre 2,6 TAD, menos 2,4 entre 2,6 TAD. Lo mismo se hace para el vector TAE, se coloca las componentes que hemos encontrado. Hay que tener en cuenta que el peso debe ser negativo y está en y también se considera las reacciones en CX, CY y CZ. Todo esto en la suma vertical me debe dar 0. Eso significa que en X menos 0,8 entre 2,6 TAD más 0,8 entre 2,8 TAE más C sub X es igual a 0. Lo mismo se hace en Y, se hace sumas verticales haciendo cumplir la condición de equilibrio. En este caso ya se tendría 3600 positivo al otro lado porque se pasa con el signo negativo como positivo. Y en Z igual, se tiene la suma de esas componentes igual a 0. No puedo resolver esta ecuación porque no conozco TAD, no conozco TAE, ni CX, ni CY, ni CZ. O sea, tenemos que encontrar dos ecuaciones más. Hacemos cumplir la segunda condición de equilibrio y para eso necesitamos los brazos de palanca, RCA y RCB. Para encontrar esos vectores brazo de palanca, donde se aplican las fuerzas TAD, TAE y el peso, tenemos que restar puntos. Yo tengo que restar el punto B menos C, ¿no? Sería 0, 0, 1,2. Y el punto A menos C sería 0, 0, 2,4 metros. Y esos vectores me van a servir para plantear mis ecuaciones de rotación. Entonces tengo que el peso provoca una rotación. Sería R cruz MG más RCA cruz TAE más R cruz RCA cruz TAD igual a 0. Entonces resuelvo por separado cada uno de estos paréntesis. Entonces escribo ordenadamente el vector RCB y el vector peso en un sistema de tres dimensiones, IJK, donde sería 0, 0, 1,2, el peso sería 0 menos 3600, 0. Resuelvo el determinante, sería en I, tendría los componentes 0 por 0, menos 3600 por 1,2, ahí tendría un resultado. J es 0 y K es 0, solo tendría una dirección en I. Para el segundo paréntesis tendría RCA cruz TAE.
Aquí hay que tener en cuenta de que el vector TAE tiene un factor en común, que sería TAE entre 2,8. Entonces eso saldría para facilitar los cálculos, ¿no? Hago también mis productos de matriz con mucho cuidado. Tendría TAE entre 0,8 por I por ese producto, menos 1,2 por 2,4, menos J por ese producto más 0. De ahí me salen las componentes. Finalmente tendría que resolver el tercer paréntesis, que me saldría RCA por TAD igual TAD es factor común entre 2,6 en IJK 0,02,4 menos 0,8 2,6 y menos 2,4. De ahí, operando con mucho cuidado, obtengo las componentes. Ahora, finalmente reemplazo esto en mi ecuación de momento de torsión, ¿no?, con los tres paréntesis. Y ahí tendría componentes en I y en J. Me salen dos ecuaciones, ¿no? En I me sale 36/75 TAE en I más 36/65 TAD en I igual a 4320. Y en J también tendría ecuaciones similares, una ecuación similar, ¿no? Sería 24/75 TAE en J más 48/65 TAD igual a 0. Entonces resolvemos una ecuación con dos variables, nos salen dos valores, TAE 2800 y TAD 2600. Estos valores se reemplazan en las ecuaciones que teníamos al principio, en X, en Y y en Z. Entonces con mucho cuidado se reemplaza y obtenemos las reacciones C sub X, C sub Y y C sub Z, ¿no? Entonces con esto ya tendríamos el resultado final. Ya hemos resuelto el problema. C sub X sería menos 0,059 newtons, casi 0. Es una cantidad muy pequeña. C sub Y sería 1799,8 newtons, casi 1800. Y C sub Z 4800,3 newtons. Finalizando así el